Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 12 minutos. En el país hay revuelo porque el presidente Petro insiste en incluir la inversión forzosa en una nueva ley. Los gremios económicos y exministros de Hacienda coinciden en que es una mala idea para reactivar la economía. Por eso a esta hora saludamos a Laura Rojas para conocer más sobre este tema. Laura, buenos días. Andrés, muy buenos días. Esta idea nace, según el gobierno, para reactivar la economía. El presidente Gustavo Petro propone obligar a los bancos a invertir parte de los ahorros que tienen de los colombianos pues en los bancos, en los sectores. Se priorizará que el gobierno entonces pues incluya este dinero en algunos sectores como el turismo. Sin embargo, algunos expertos, incluso expresidentes, han manifestado que hay peligro de expropiación de los ahorros de los colombianos porque el ministro de Hacienda también ha buscado pues desmentir pues esta idea. Escuchemos. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación y sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Llevarlo al Congreso implica un proceso en el cual el Congreso lo apruebe, el Banco de la República reglamente y otras cosas, eso lleva tiempo. Entonces, hoy estamos en discusión con el sector financiero de cómo podemos trabajar ágilmente. Luego de escuchar entonces al ministro Bonilla, quiero darle la bienvenida al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. ¿Qué tal? Muy buenos días, director. Y arranquemos entonces. ¿Hay riesgo o no de las expropiaciones de los ahorros que depositan pues los colombianos en los bancos? Director, muy buenos días. Hola Laura, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues mire, no, en este caso total acuerdo con el ministro de Hacienda. Las inversiones forzosas no se tratan de una expropiación de los ahorros, tienen que ver justamente como su nombre lo indica, con la obligatoriedad por parte del sistema financiero, de los bancos, de invertir algunos títulos de deuda que se deben establecer por una ley de la República, eso hay que decirlo, pero da total tranquilidad frente a esa, digamos, a ese rumor o a esa insinuación de que eventualmente podrían ponerse en peligro los ahorros de los colombianos. De hecho, no solamente no es así, sino que además no hay que olvidar que los ahorros de todos los colombianos en el sistema financiero están protegidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Bueno, hace poco hubo una reunión del presidente Gustavo Petro en Manizales con todos los sectores pues, de la economía, de esta cadena. Puntualicemos, él decía que esta idea de inversión forzosa es para reactivar la economía. Algunos otros expertos dicen que, por el contrario, causaría que no fuera así. ¿Usted cómo lo ve? Porque dicen que efectivamente podría subir las tasas de interés para los créditos de los colombianos. ¿Es así? Pues Laura, mire, esto no es una buena idea, como lo han mencionado varios analistas y exministros de Hacienda. Si bien es un instrumento que existe ya hace más de 30 años específicamente para el sector agropecuario, en su momento esa ley obligó a que los bancos invirtieran cerca de 1% del total de sus activos en lo que se conocen como los títulos de desarrollo agropecuario. Esos títulos son justamente utilizados para que bancos, especialmente del sector público, pero también pueden ser del sector privado, puedan otorgar créditos al sector agropecuario. Los resultados de ese tipo de medidas realmente no han sido positivos porque no se resuelven los problemas de fondo. El problema de acceso al crédito, por ejemplo, en el agro, tiene que ver especialmente con la informalidad en la tenencia de la tierra, con la ausencia de activos por parte de los campesinos. Entonces, desde el punto de vista del crédito, realmente no ha habido avances sustanciales. Por otro lado, ¿cuál es la consecuencia de ese tipo de decisiones? De obligarle a los bancos a invertir en títulos que usualmente no pagan las tasas de interés del mercado, es decir, una rentabilidad por debajo de lo que es usualmente el estándar en los mercados financieros. Pues los bancos no tienen otra alternativa sino compensar esa falta de rentabilidad a través de aumentar las tasas de interés de sus créditos o disminuir las tasas de interés de sus depósitos. Entonces, al final de cuentas, este tipo de inversiones forzosas lo que hacen es encarecer el crédito para todos los colombianos, lo cual es una muy mala idea en el contexto de una economía que hasta ahora inicia una senda de recuperación, pues pensar que una medida que además requiere un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República va a encarecer el costo del crédito y justamente a retrasar
el ritmo de recuperación de la actividad económica en el país. Usted lo acaba de decir, el país entonces pues ya lo hace en el sector agropecuario, pero antes de eso también funcionaba en algunos otros sectores. ¿Por qué entonces el gobierno, esa es la pregunta que surge, insiste en esta idea de inversión forzosa ahorita para reactivar la economía, si los diferentes expertos manifiestan que no es una muy buena idea? Pues a ver, seguramente el gobierno está buscando recursos sin pasar por el presupuesto, porque al final de cuentas este es un impuesto implícito a los bancos y en particular a quienes tienen sus depósitos y otorgan y piden créditos en los bancos. Quienes terminan pagando esto, pues justamente son los usuarios de los servicios bancarios crediticios en el país. Entonces, lo más transparente sería que si el gobierno quiere subsidiar créditos para sectores estratégicos muy importantes como los que han mencionado en las últimas semanas, que lo haga directamente a través del presupuesto general de la Nación, que priorice dentro de sus diferentes proyectos y programas qué tipo de incentivos se pueden hacer, incluso subsidios a las tasas de interés y créditos subsidiados. Pero esta idea de las inversiones forzosas además se conoce como una represión financiera. Colombia tuvo una larga tradición en la década de los 70 y 80 de una gran cantidad de inversiones que lo que terminaron generando, como les mencionaba anteriormente, son altas tasas de interés de créditos, muy baja profundización financiera, es decir, muy pocas oportunidades de crédito, y eso tiene efectos negativos, por supuesto, en materia del crecimiento económico del país. Bueno, director, la última pregunta con este tema y es que actualmente funciona el Grupo Bicentenario, donde hay un conglomerado financiero con entidades públicas precisamente para esta figura de inversión forzosa. ¿Por qué más bien no el gobierno, llevarle la idea al gobierno que sea solamente incluirlo a través de este Grupo Bicentenario? Claro, incluso las inversiones forzosas, lo que está pensando el gobierno es canalizarlo a través de este grupo bicentenario, es decir, las inversiones que serían en unos títulos de deuda que emitiría alguna entidad de segundo piso, probablemente Finagro, Findeter, esos recursos se canalizarían usualmente a través del banco de primer piso, en el caso de Colombia, el Banco Agrario. Entonces, más que el canal a través del cual se canalizan estos recursos, lo importante es que esto no se haga a través de un aumento implícito en el costo de los servicios financieros que va a afectar al bolsillo de todos los hogares en Colombia. Ratifico, lo mejor si quiere el gobierno persistir en esta idea de créditos subsidiados para ciertos sectores es que ponga la plata a través del presupuesto general de la nación, priorizando justamente aquellos recursos y sectores que considera estratégicos para la reactivación. Además, finalmente, Laura, una estrategia de reactivación que depende de un proyecto de ley que tiene que aprobar el Congreso de la República con poco ambiente político y además técnicamente inconveniente, pues luce como una medida que no va a surtir efectos en el corto plazo. Bueno, director, antes de despedirlos, también voy con la segunda noticia importante económica y son los resultados de Ecopetrol que presentaron pues una disminución en las utilidades. El presidente decía pues de esta compañía que tiene que ver con algunos indicadores económicos internacionales y con la disminución pues del dólar que actualmente existe a comparación de cómo estaba en 2022. ¿Usted cómo ve el panorama entonces pues de las ganancias, de las utilidades de esta compañía y cómo podría afectar a los colombianos? Pues mire, lamentablemente no fueron buenas las noticias, una caída muy importante de las utilidades tanto en el segundo trimestre como en el primer semestre del año, en parte por supuesto también por caídas en los precios frente a lo que tuvimos el año anterior, pero también preocupaciones frente a las noticias recientes, algunas decisiones que parece van en contravía de lo que sería necesario justamente para continuar aumentando la producción, la rentabilidad de la principal empresa del país, que no solamente es muy importante para el propio Estado, donde recibe una gran cantidad de recursos del pago del impuesto de renta que hace Ecopetrol y los dividendos que le transfiere esta entidad al gobierno por ser el mayor propietario, sino también para los accionistas minoritarios. Y en esa estrategia hay que revisar, por ejemplo, que en las últimas informaciones que publicó la empresa el día de ayer, una parte muy importante del crecimiento de la producción proviene de las inversiones que tiene Estados Unidos, que además se hacen con fracturamiento hidráulico, con fracking, que aquí pues se han satanizado y que se consideran que no se deben hacer. Yo creo que hay que reevaluar esas estrategias, por supuesto avanzar en la transición energética, pero reconociendo que la empresa va a seguir siendo muy importante durante mucho tiempo y hay que continuarla fortaleciendo para que continúe siendo importante como aporte económico y fiscal para el país.
Director, y antes de despedirlo, la última pregunta y tiene que ver con la situación del gas. Por un lado, el ministro de Minas y Energía asegura que no van a importar gas desde Venezuela, pero ayer, en esos resultados, en esta rueda de prensa sobre Ecopetrol, el presidente Ricardo Roa dijo que en la mesa existe aún la posibilidad de traer gas desde Venezuela. ¿Usted cómo ve entonces estos mensajes precisamente pues para cubrir ese déficit que entraría a tener el país en 2025 sobre el gas? Pues mire, las noticias lo que dicen es que a partir del 2025 o 2026 la producción local no sería suficiente para cubrir la demanda. Y por supuesto el país, como lo viene haciendo, va a tener que recurrir seguramente cada vez más a las importaciones. Aquí lo importante es que el gobierno, a través de las medidas de política pública, garantice la confiabilidad en las importaciones de gas, por supuesto al menor precio posible, porque al final de cuentas ese precio de importación se traslada al consumidor a través de las facturas. Entonces hay que garantizar el abastecimiento de gas para los hogares, para la industria, para todo el comercio y por supuesto para la actividad productiva, y por otro lado hacerlo al menor precio posible. Ahora bien, también de manera complementaria hay que repensar un poco las estrategias, por ejemplo, del gobierno de no permitir nuevos contratos de exploración de gas o de petróleo o de carbón. Hay que pensar en la suficiencia energética, en la importancia de además proveer ese gas de manera barata para todos los hogares y para la industria en el país. Bueno, director, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Esperemos pues el futuro de esta figura de inversión forzosa y pues del tema del gas en Colombia y que no exista pues este déficit en 2025. Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Un feliz día.